Buenos días, viernes 12 de febrero de 2010. Es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Le reitero a usted que puede participar como siempre lo hace a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este viernes hablaremos de responsabilidad social empresarial, un concepto acuñado a finales del siglo pasado y que ha sido retomado a nivel empresarial alrededor del compromiso que este sector tiene con la sociedad. Para hablar de esto nos acompaña en nuestros estudios Ítalo Pisolante, quien es máster en comunicación política y tiene un doctorado en comunicación organizacional, especialidades obtenidas en España. Ha trabajado recientemente sobre algunas publicaciones como 3 visiones de la ética y la responsabilidad social en la empresa del siglo XXI, también de la responsabilidad social empresarial a la empresa socialmente responsable. Y hay algunas investigaciones más, pero no quiero entretenerme más en esto. Ítalo, es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Muchísimas gracias, William. Encantado de estar aquí. Bueno, en principio, rápidamente para los cibernautas, Ítalo, explícanos cuál es el motivo de su visita. Bueno, yo estoy lleno realmente de mucho orgullo de estar aquí porque hace unos meses iniciamos un proyecto, una de las fases de un proyecto del Ministerio de Trabajo, que debo confesarte con mucho orgullo que dando vueltas por la región, porque es un proyecto originado por el US Dole y la FUNPADEN, que es una fundación en Costa Rica, que impulsa un programa que se llama Cumple y Gana, y es cómo le puedes dotar a las oficinas de inspección de los ministerios de trabajo de los países que han ido al CAFTA, cómo les puedes dotar de mejores herramientas para tener diálogos tripartitos mucho más eficientes, claro, mayor transparencia. Entonces, uno de los componentes de ese programa es básicamente el componente comunicacional. Y lo que me he encontrado aquí en las reuniones, y se lo decía a Kenny hace unos minutos, es una sensibilidad por el diálogo, por la inclusión, que es diferenciado, por cierto, William, de muchos de los otros lugares donde he estado. Perfecto. Bueno, entrando en materia, Ítalo, la responsabilidad social empresarial, decíamos, yo lo considero así, usted me corregirá si estoy equivocado, que es un concepto, digamos, que se desarrolla, ¿qué sería? A finales del siglo pasado, ¿no? Lo que pasa es que la palabra responsabilidad es inherente al ser humano, por lo cual, claro, se es responsable socialmente, digamos, desde el momento en que tú tienes un nivel de conciencia. Lo que hay es una resignificación de estos conceptos. O sea, estamos viviendo la resignificación del hecho social, lo cual es afortunado, lo cual es indispensable y lo cual es determinante para la convivencia en armonía. Y eso ha significado que esa resignificación de lo social ya no solo se vea en la actitud del ciudadano que quiere participar y movilizarse en el mundo de lo social, sino también en el mundo de la empresa. Ahora, ¿significa esto de que cuando se habla de responsabilidad social empresarial, cuando se maneja este concepto, significa que en el fondo hay un reconocimiento a que se ha dejado de trabajar sobre esa materia? Pues sin ninguna duda. Yo creo que tenemos una deuda pendiente con la sociedad. Yo creo que nosotros estamos generando nuevos niveles de conciencia de la necesidad de generar mayor inclusión, mayor respeto por las diferencias. Y esa resignificación, ¿por qué se da, William? Se da básicamente por la convergencia de muchos temas que se están discutiendo y por la existencia de redes sociales como la que hoy tú estás utilizando para mandar esta información. Es decir, los medios y la convergencia de medios que encuentran, primero, derechos de ciudadanos. Segundo, derechos de trabajadores. Tercero, derechos de empresas. Cuarto, derechos de gobierno en obligación con sus ciudadanos o con ciudadanos que lo han electo. Estos derechos se combinan con obligaciones. Y ese equilibrio y ese balance es lo que está generando un nuevo estado de conciencia. Y esa es mi definición de responsabilidad social. Ahora, ¿la responsabilidad social empresarial debe ser estimulada por las mismas empresas? ¿Debe ser estimulada desde fuera? ¿Debe ser estimulada por toda la sociedad? Debe estar el ciudadano, William. Es decir, lo que te hace ser más responsable y más consciente es cuando el ciudadano manifiesta sus inquietudes con respecto a expectativas de la comunidad. Mira, un elemento sustantivo es que la responsabilidad, como definición, y lo hago de manera muy simple, es un estado de conciencia. Muchas veces cuando actuamos como ciudadanos o como empresas o como funcionarios de gobierno, cuando actuamos muchas veces no estamos conscientes del impacto de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. ¿Qué te hace a ti responsable? Tener conciencia del impacto. Ahora, ¿qué haces con el conocimiento y la conciencia del impacto? Tomas decisiones de cómo armonizar tus intereses con los intereses de esa sociedad. Ahora, Ítalo, pregunto, ¿no basta con que una empresa genere empleo y diga que ese es su compromiso último con la sociedad? En estos tiempos actuales en los que hay mucho desempleo, ¿se cree que basta entonces con generar empleo? O sea, no es solo responsabilidad la generación de empleo.
es responsabilidad la construcción de empleo digno, lo cual supone justamente lo que yo estoy viendo en el Ministerio de Trabajo, lo que estoy viendo justamente en esta visita a El Salvador. Yo me encuentro con una ministra que creo que es de lujo, se los digo de entrada, una señora cuya sensibilidad, a través de la gente con la que yo me estuve reuniendo y conociendo cómo actúan para generar mayor transparencia, para generar mayor inclusión, las herramientas que una empresa, llámese gobierno o llámese empresa privada, o sea, empresa pública o privada, tiene para generar conciencia, son básicamente fundamentadas en comunicación. Si no hay esa comunicación, no hay el respeto. Y si no hay el respeto, no hay convivencia. Y si no hay convivencia, no hay diálogo. Perfecto. En Naciones Unidas ha acuñado más el concepto de empleo decente, que bueno, sí, entiendo que empleo digno, empleo decente, son palabras que dependen. Así es. Vamos a la pausa, pero quiero que me explique cómo entender esto de empleo decente, digamos, o cómo deben de entender las empresas, los empresarios. Las empresas, el gobierno y la sociedad, porque somos tres que estamos sentados. Perfecto. Vamos a la pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. Esta mañana en la entrevista en línea estamos conversando con Ítalo Pisolante, decíamos máster en comunicación política y doctorado en comunicación organizacional con especialidades obtenidas en España. Bueno, tiene otros títulos más, pero bueno. Ítalo, es irrelevante en este momento. Claro, bueno, importante conocer un poco para las personas que, digamos, no le conocen. Ya. Pero bueno, gracias. Ítalo, en todo caso, decíamos entonces, Naciones Unidas plantea el empleo decente, bueno, usted decía el empleo digno. Digno, sí, son palabras que en nuestro castellano tan variado son similares. Claro, pero el punto es, ¿cómo se puede generar un empleo decente en países pobres o en países en vías de desarrollo? ¿Es posible lograr esto? Porque uno piensa más, esto se puede conseguir, quizás esto es más una premisa para los países. No es solo posible, es necesario. El empleo digno es básicamente una característica que se le suma conciencia de que el trabajador tiene derechos, que el empleador tiene derechos, pero que ambos tienen obligaciones entre ellos. Y el Estado básicamente genera en esa visión tripartita un ambiente que se fundamenta básicamente en el respeto. No hay forma de construir confianza si tú no construyes respeto. Y el empleo digno se conecta inclusive con los productos de precio justo, de comercio justo. Es decir, lo que está pasando, William, en la América Latina de hoy, y muy afortunadamente, es que la convergencia de estas tendencias ambientalistas, de cuidar al ambiente, o estas tendencias del derecho de equidad al género, que la mujer tenga el mismo derecho que el hombre teniendo la formación a ocupar las mismas posiciones, lo mismo que tú ves en términos de derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de empleos responsables, estamos hablando de un empleo que se fundamenta en el respeto al derecho, en el respeto a esa equidad y en la inclusión. Eso que tú dices parece fácil y suena como a un discurso político, pero es que lo que estamos hablando es la resignificación del hecho político. La política es consecuencia de lo social. Güey. Ahora, ¿qué elementos deben de confluir para que haya un empleo decente en un país? Es decir, no basta con que a la persona se le dé un buen salario, ¿no? Espacio para el diálogo, y eso es lo que hace básicamente, y es la visión y lo que a mí me llena de profunda satisfacción de lo que está pasando en El Salvador. Yo veo en El Salvador que se están construyendo espacios para el diálogo. Y ese espacio para el diálogo, ¿quién lo está monitoreando? El ciudadano.
Es decir, ¿quién está diciendo si cree o no cree en eso? El ciudadano. En la medida en la que nosotros construimos ciudadanos y hay canales para que ese ciudadano se comunique contigo, William, y tú puedas expresar lo que ese ciudadano piensa, tú garantizas esos espacios. Lo que yo estoy viendo es que está, y lo estoy viendo en función de lo que está pasando en la región, es que hay espacios para el encuentro. ¿Cuál es la máxima garantía? Diálogo social. Un nuevo modelo social fundamentado en, y lo he dicho varias veces y lo subrayo, en la inclusión de las ideas, pero también en el respeto de las diferencias. ¿Qué ventajas tiene esto entonces para la sociedad o para los mismos empresarios? Sustentabilidad, que el negocio exista. Es decir, si esta paz social no se da, es imposible que las organizaciones puedan crecer. Lo que pasa, y lo decíamos en la parte de tu programa, es que no podemos estar confundiendo responsabilidad social con relaciones públicas. Sí, que ya lo veremos más adelante. Claro, no se puede. La responsabilidad social empresarial, ¿esto tiene que ser obligatorio o tiene que ser una cuestión de conciencia? Es decir, nace de las empresas. En lo que empieza a ser obligatorio deja de ser responsabilidad social. Es decir, ser responsable socialmente no solo es cumplir con la ley, es aquello que va más allá de la ley. Porque si no, entonces yo soy responsable del cumplo de la ley. No, la ley es para cumplirla. Y si no la cumples, tú tienes una sanción. Pero es que estamos hablando de una sanción distinta, William. Estamos hablando de la sanción social. Y es, mira, hoy, más allá de preocuparse por los productos que fabrica la empresa, hay que ocuparse de la empresa que fabrica el producto. ¿Por qué? Porque el producto en sí tú lo compras en un mercado. Pero es que detrás del producto hay mano de obra y respeto para que no haya mano de obra infantil. Hay relaciones con proveedores que no puedan agredir el ambiente. Hay respeto con el involucramiento social de esas plantas en comunidad. Pero eso no pueden ser programas y proyectos. Es decir, mi propuesta en el último libro, que tú generosamente comentabas al principio, esa propuesta es que estamos en un proceso de evolución de lo que es programas y proyectos de responsabilidad social a procesos de gestión. Entonces ya no estamos hablando, o yo no estoy hablando, de responsabilidad social empresarial. Yo estoy hablando de empresas socialmente responsables, que suena a un juego de palabras. Exacto, eso le iba a preguntar, porque bueno, parece que solo es una inversión de... Pues no, porque hay muchas empresas que tienen programas de responsabilidad social empresarial y son socialmente irresponsables, porque la forma como generan el empleo no es digno. Quiero conocer un ejemplo de esto, pero necesito hacer una pequeña pausa. Ya volvemos con más de la entrevista en línea. Tú dices que soy irresponsable. No, soy inconsciente. El responsable pasa a ser cuando te dicen, mira lo que pasó por lo que hiciste. Claro, claro, claro. Ah, cómo no, cómo no, cómo no. Para respetar marcas voy a hablar de sector, no de empresas. Bueno, Ítalo, quedábamos entonces en conocer un ejemplo sobre una cosa es responsabilidad social empresarial, decía usted, y la otra es responsabilidad empresarial. Te retomo de manera muy sencilla. ¿Cómo es esto? Hay una diferencia brutal entre responsabilidad social empresarial y empresa socialmente responsable. Pareciera que cambiando el orden dijéramos lo mismo, y no es así. Porque hay empresas que tienen programas y proyectos de responsabilidad social empresarial y no son necesariamente responsables. ¿Por qué? Porque sus políticas internas en el manejo de los proveedores con referencia al ambiente, porque sus políticas internas referidas al manejo de recursos humanos, porque sus estilos de vinculación con el Estado no tienen nada que ver con lo que dicen sus piezas comunicacionales de la responsabilidad social y la ética. Entonces, el gran salto está de programas y proyectos a procesos de gestión.
es decir, a cómo tú manejas el día a día de tu empresa. Por eso es que yo hablo de la empresa como un ente social responsable, supone consciente de que la forma que hace las cosas o como los deja de hacer tienen impacto en la sociedad. Ahora pregunto, Ítalo, ¿al mejorar el entorno o el ambiente del trabajador se tiene mejores resultados en la productividad? Pero sin ninguna duda. Es más, te pongo un ejemplo. ¿Cuál es la experiencia que puede haber? Y me preguntabas al principio de este segmento. Bueno, hay áreas de supermercados que han sido cuestionadas porque afortunadamente el acceso libre a la información y que tú tengas esta red social y ahora con los Twitter y ahora con los Facebook, dicen, oye, en el mercado tal, los productos que han sido comercializados fueron explotación de la gente y los agricultores. Eso antes, la gente lo tomaba. Afortunadamente existía la prensa, llegaba y hacía una denuncia. Pero es que hoy hay un nivel de conciencia ciudadana que hace que el empresario diga, epa, eso no lo había visto yo. Y aquí hay una cosa importante que yo he aprendido en mi vida profesional, William. Yo me he encontrado mucho más en el mundo empresarial, con niveles de empresarial privado y público, ojo, de la empresa pública y privada. Me he encontrado mucho más con inconsciencia que con conciencia. Es decir, inconsciencia es, oye, no sabía que ese impacto lo estaba generando. Entonces, ¿qué te hace responsable? Generar la conciencia y corregir. Ese es básicamente el esquema. Ahora, quisiera saber cuáles son, si hay ejemplos digamos, de modelos exitosos de aplicación de la responsabilidad social empresarial en América Latina. Bueno, aquí hemos tenido en el pasado algunas visitas de un reconocido empresario venezolano que, bueno, ha trabajado después de mejorar localmente, me imagino yo, su condición en casa, pues digamos, de su empresa, ha tratado de expandir eso hacia las comunidades que están en las proximidades. Absoluto. Quisiera conocer un ejemplo más. Mira, te pongo sectores. En el sector cementos, por ejemplo, tú puedes generar negocios inclusivos. ¿Qué significa eso? Que en tu proceso normal de negocio, tú puedes incluir a nuevos actores. Por ejemplo, en la distribución, en vez de tener solo los camiones de la empresa, yo puedo crear microempresas que distribuyan el producto a algunos lugares de la geografía del país y contribuir con eso a la formación y al desarrollo social y al bienestar de grupos de trabajadores. Entonces tú conviertes a los trabajadores en emprendedores y generas emprendimiento social. Eso se llaman negocios inclusivos. En el área de cemento se ha hecho creando productos además dirigidos a temas social. Por ejemplo, cementos que son solidarios. En el área de alimentos, conozco muchas multinacionales que están trabajando también negocios inclusivos en el tema de la leche. Lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Panamá, lo hemos visto en el resto de América Central. ¿Cuáles son el elemento sustantivo para que esto funcione? Que el consumidor percibe que la empresa y su producto trasciende a que me satisface una necesidad y dice, porque admira a la empresa, voy a apoyar a la empresa y entonces esa credibilidad se convierte en un seguro de vida cuando hay problemas en lo social, en lo político o en lo económico. Entonces, estas empresas, que algunas de ellas son colombianas, venezolanas, panameñas, ¿qué es lo que están haciendo en la región? Afortunadamente hay ahora mejores prácticas. Entonces tú te puedes meter en internet, colocas negocios inclusivos en Google y puedes tener una inmensa cantidad de experiencias sencillas. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? Generar bienestar, porque la empresa lo hace porque su futuro solo se garantiza en la medida, la certidumbre solo se da en la medida en que el consumidor confía en la empresa, en la medida que el gobierno confía en la empresa, en la medida que el gobierno confía en la empresa y en el gobierno y en el consumidor. O sea, esa relación es sustantiva para que los países se desarrollen. ¿Qué tanto impacto tuvieron los modelos económicos que se diseñaron en el pasado y se han aplicado en el presente? Hubo mucha miopía. Hubo mucha miopía, William. Es decir, cualquier modelo económico que no está a la par de un desarrollo social, fracasa. Entonces, los modelos económicos tienen que tener el nivel de conciencia social para generar transformaciones. La política es consecuencia de lo social. Usted quiere cambiar lo político, cambie lo social. La política no se resuelve haciendo más política, se resuelve teniendo mayor nivel de conciencia social. Y ese elemento de lo social yo lo veo presente en el empresario. Yo veo a un empresario cada vez más consciente, en un liderazgo cada vez más consciente. Hoy ya no hablamos de responsabilidad social empresarial solamente, hablamos de responsabilidad social de gobierno socialmente responsable, hablamos de empresas socialmente responsables, hablamos de liderazgo socialmente responsable.
Ahora, recuerdo que en el pasado, y no sé si las prácticas eran todo la mayoría de países de América Latina, pero por lo menos en El Salvador, las empresas, estoy hablando de hace 20 años atrás, bueno, yo estaba pequeño todavía, pero recuerdo... yo tenía algo de edad. Pero bueno, Ítalo, el asunto concreto es, por ejemplo, que las empresas tenían, digamos, y siempre lo he dicho en otras oportunidades cuando conversamos sobre este tema, las empresas tenían, digamos, sus propios, una cooperativa, tenía condiciones para darle al trabajador mejores condiciones, digamos, para no ser redundante. Y eso con el tiempo se fue perdiendo. Fíjate que yo no soy tan escéptico. Yo creo por el contrario que la empresa privada empezó a hacer responsabilidad social antes que la responsabilidad social se pusiera de moda. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo contaba, William. Mira, el tema de la responsabilidad social en el ciudadano, en el empresario, muchas veces ha estado sujeto a su propia ética, a su propia moral, a sus propios principios. Entonces, en esta sociedad, digamos, religiosa, a veces nos sentimos con cierta aprehensión a decir lo que hacemos por los demás. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que está rompiendo las redes sociales. Ahorita se dice todo, y antes que alguien lo diga por ti, mejor que lo digas tú. Bueno, vamos a otra pausa cuando regresemos. ¿Cómo evitar que al final esto se convierta en una palabra más de uso de marketing, de posicionamiento de imagen y todo eso, y no sea un concepto real, digamos, que realmente esté afectando a los trabajadores y a la sociedad? Vamos a la pausa, volvemos. Bueno, Ítalo, antes de pasar a la respuesta suya sobre la inquietud que dejaba planteada al cierre del segmento anterior, Armando Torres nos ha escrito desde Silver Spring, en Maryland. Él pregunta, ¿de qué manera puede el gobierno de Mauricio Funes y la empresa privada generar más y mejores empleos para los salvadoreños? A ver. Con más y mejor diálogo. Es decir, y creo que eso se está dando, por lo menos en la prensa. Yo tengo 2 días en la ciudad y he estado leyendo sobre ese tema. Y creo que además eso le conviene a todas las partes. Lo que pasa es que no solamente es empresa y gobierno, también es ciudadano, también es el trabajador. Yo creo que esto es un tema de equilibrios. Ahora, tenemos un colaborador habitual en los comentarios o las preguntas, Salvador Calleja, se nos ha escrito, dice, en El Salvador las empresas y el gobierno tendrían que trabajar en coordinación para generar más empleo. Además, la falta de esto provoca inmigración ilegal. Hay 3 preguntas puntuales. Dice, como experto, ¿qué le recomienda a la empresa privada y al gobierno actual de El Salvador para generar más y mejores empleos? Bueno, usted ya dio respuesta, afortunadamente, sobre la pregunta de quien nos escribía desde Maryland. La pregunta 2, ¿existe la suficiente responsabilidad de las empresas hacia sus empleados y viceversa en El Salvador? Yo creo que se está trabajando en ese sentido. Yo creo que hay mayores niveles de conciencia. Yo creo que Fundemás, que es una organización de empresarios que trabajan en responsabilidad social, está haciendo un esfuerzo importante. Ahora, ¿qué empuja que eso suceda? Básicamente la intervención y la participación del ciudadano. Y para eso las redes sociales son una poderosa herramienta. Perfecto. La tercera pregunta de Salvador. ¿Qué se necesita en El Salvador, dice, para no perder la mano de obra que emigra por no encontrar los salarios y trabajos que no encuentra en el país? Mayores niveles de conciencia del impacto que eso y la falta de acuerdos genera. Perfecto. Vamos entonces al tema de marketing. ¿Cómo evitar que también esto de responsabilidad social se convierta más en una cuestión de promoción de la empresa y de querer mostrar de que, bueno, yo soy socialmente responsable para que otros lo vean en lo que estoy haciendo, pero sin caer, digamos, usted dijo en algún momento, en el populismo también? Bueno, pero es que lo que pasa es que si nosotros nuestra responsabilidad social solo la empaquetamos, solo la guardamos, solo la reunimos
como programas y proyectos aislados, programas que hacemos con ONG, proyectos específicos que hacemos con fundaciones, y eso no está metido en la estructura de la empresa, es decir, en cómo el hombre de planeación trabaja, cómo el hombre de tesorería trabaja con el banco, cómo el hombre de recursos humanos trabaja. Si eso no está aquí, simplemente no hay forma de garantizar sostenibilidad, no hay forma de generar futuro. Entonces, el cómo tiene que ver con que esa persona que nos está viendo y que escribió desde Maryland, o cualquiera, esté permanentemente atento al comportamiento de la empresa, y la empresa, con humildad, escucharlo. Ese diálogo, esa combinación de diálogo genera unos niveles de conciencia. ¿Y qué es lo que hace entonces la empresa? Oye, toma con conciencia decisiones. Y eso es exactamente lo que tiene que hacer el gobierno, los gobiernos. Imagínate tú, no es el tema de El Salvador o no. O sea, ¿qué es lo que el gobierno o la empresa privada o en general las organizaciones sociales o empresariales deben hacer? Oye, estar atentas a que en esa discusión es el ciudadano, el habitante de ese país, el que tiene impactos negativos o no. Y ese nivel de diálogo requiere mucha comunicación, pero una comunicación basada, y perdona te lo diga subrayando y te lo digo en cada uno de los segmentos, con inclusión y con respeto por las diferencias. Porque si no hay respeto por la diferencia, no hay capacidad de diálogo. Y si no hay inclusión, estoy olvidando a una parte importante de una sociedad que no fue tomada en cuenta y que afortunadamente tenemos que escuchar. Ahora, ¿esto parte de una iniciativa que requiere de muchos fondos o es especialmente de voluntad? No, eso sí es una pregunta absolutamente clave. La responsabilidad social no es cuestión de dinero. Para ser socialmente responsable no tengo que tener billete en el bolsillo, lo que tengo que tener es conciencia. Porque yo puedo ser responsable y actuar en la forma como me vinculo con la comunidad, siendo una empresa muy chiquitica o siendo un ciudadano con muy bajos recursos económicos. Yo recuerdo haber visto que las clases más pobres, cuando hacías estudios, eran las más solidarias, porque se ayudaban y se complementaban entre sí. Entonces, yo sí creo que la responsabilidad social, al ser nivel de conciencia, no es un tema de dinero. Ahora, si tú tienes los recursos afortunados, pues como tú con él puedes generar mayor conciencia, mayores organizaciones que ayuden y que contribuyan a la paz social. Ítalo, las economías en el mundo, las economías de cada uno de los países, las empresas han entrado en crisis económica desde hace 2 años prácticamente, el año pasado fue el más duro. Bueno, hemos vivido en todos estos años, cuando tú tienes 53 años, tú has visto en el mundo, digamos, muchas vueltas, ¿no? Pero bueno, el punto es en qué momento, si se puede seguir ejerciendo la responsabilidad social empresarial en situaciones de crisis económica, por ejemplo, cómo hacer para sostener ese concepto y esos valores dentro de una empresa. Vamos a la pausa y regresamos. Oye, te voy a decir una cosa, me encanta la entrevista. Bueno, la consulta en el segmento anterior era, Ítalo, si en situación de crisis económica uno dice, bueno, puede resultar mucho más difícil que las empresas ejerciten esto de la responsabilidad social empresarial, o es al revés, es cuando más afloran, digamos, el concepto de la solidaridad y decir, bueno, yo no solo no voy a despedir a empleados de mi empresa, sino que voy a tratar de generar condiciones más óptimas para que ellos puedan desenvolverse y yo tener como empresario mejor productividad. Es que si es difícil o no es relativamente irrelevante, es indispensable que en situaciones de crisis haya niveles de conciencia mayor. Mira, muchas veces en las empresas nos vemos obligados a tener que despedir trabajadores y eso no le gusta a nadie. No es que no le guste al trabajador, es que tampoco le gusta a la empresa. Pero hay una realidad sobre la cual tú tienes que tomar decisiones que son muy complejas, pero hay formas de hacerlos. En términos, por ejemplo, yo he conocido empresas que han mantenido
oficinas dentro para ayudar a buscar nuevo empleo o para desarrollar nuevas habilidades. Hoy el tema de la formación del trabajador, William, ya no solamente es yo te voy a formar a ti para lo que tú trabajas para mí. No, yo voy a usar mis recursos, mis habilidades para formarte a ti, pero también a tu esposa o a la pareja o a el hijo. ¿Para qué? Para que el núcleo familiar tenga mayores niveles de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, en situaciones de crisis económica es donde es fundamental el que haya un diálogo mucho más rico. ¿Por qué? Porque si hay conciencia en las personas de que tienen que tomar decisiones que tengan los menores impactos posibles. Y ahí está la diferencia entre ser responsable y no ser responsable. Ahora, ¿es posible evitar, a través de la responsabilidad social empresarial, digamos, una vez bien cimentada, se puede evitar que una sociedad termine en situaciones de crisis como lo que tenemos en el país con el tema de la seguridad, por ejemplo? Sin ninguna duda. Yo creo que el diálogo social es fundamental para evitarlo. Y cuando se llega a la mesa con elementos basados en la confianza, tú puedes encontrar mecanismos para ello. La responsabilidad de una empresa es cumplir con sus trabajadores, con sus accionistas y con la sociedad en función de unos beneficios. Y eso en nada está peleado con la responsabilidad social, porque tú puedes armonizar tus intereses con los intereses de la sociedad. El gobierno representa, el Estado representa a los ciudadanos, por lo cual también tiene intereses legítimos. Entonces lo que hay que encontrar son los mecanismos y los puentes para que ese diálogo social inclusivo se da. Y en esa medida tú puedes lograr desarrollo. Y los países que han mostrado desarrollo son aquellos que se llenan de humildad y dejan a un lado la arrogancia ciega y miope. Bueno, perfecto. Ítalo, quiero que dediquemos los últimos minutos. Ese es el libro... sí, yo tenía, y te lo voy a enviar, este es el libro que básicamente plantea incluso un modelo de la responsabilidad social empresarial a la empresa socialmente responsable. Y básicamente, este libro, entre otras cosas, te plantea un tema para cerrar finalmente las ideas de la gerencia. Ha hablado mucho de adaptarse a las nuevas realidades, esas realidades económicas que tú has descrito. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión de adaptarse a las realidades, porque el que se adapta lo que quiere es sobrevivir. Y yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. Y vivir supone asumir riesgos. Entonces las empresas y los gobiernos y los ciudadanos que son socialmente responsables, el liderazgo socialmente responsable es aquel que se atreve a modelar con sus comportamientos. Es decir, a influir en la discusión colectiva. Y no solamente el que se adapta, no solamente el que dice, así son las cosas, así viviremos. No. Así son las cosas, pero yo quiero vivir diferente. Y eso lo puedes hacer tú influyendo en el vecino, lo puedes hacer influyendo en el trabajador e influyendo en el país. Bueno, Ítalo, el tiempo se nos agotó. Muy gentil. Vale. Qué rico fue. Bueno, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias. Buena estadía en nuestro país. Gracias. Terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos el próximo lunes a las 8:15 de la mañana con otra entrevista en línea. Buenos días. Los conceptos, William. O sea, estamos viviendo la resignificación del hecho social, lo cual es afortunado, lo cual es indispensable y lo cual es determinante para la convivencia en armonía. Y eso ha significado que esa resignificación de lo social ya no solo se vea en la actitud del ciudadano que quiere participar y movilizarse en el mundo de lo social, sino también en el mundo de la empresa. Ahora, ¿significa esto de que cuando se habla de responsabilidad social empresarial, cuando se maneja este concepto, significa que en el fondo hay un reconocimiento a que se ha dejado de trabajar sobre esa materia? Pues sin ninguna duda. Yo creo que tenemos una deuda pendiente con la sociedad. Yo creo que nosotros estamos generando nuevos niveles de conciencia de la necesidad de generar mayor inclusión, mayor respeto por las diferencias. Y esa resignificación, ¿por qué se da, William? Siglo XXI, también de la responsabilidad social empresarial a la empresa socialmente responsable. Y hay algunas investigaciones más, pero no quiero entretenerme más en esto. Ítalo, es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Muchísimas gracias, William. Encantado de estar aquí. Bueno, en principio, rápidamente para los cibernautas, Ítalo, explícanos cuál es el motivo de su visita. Bueno, yo estoy lleno realmente de mucho orgullo de estar aquí porque hace unos meses iniciamos un proyecto, una de las fases de un proyecto del Ministerio de Trabajo, que debo confesarte con mucho orgullo que dando vueltas por la región, porque es un proyecto originado por el USDOL y la FUNPADEN, que es una fundación en Costa Rica, que impulsa un programa que se llama Cumple y Gana, y es cómo le puedes dotar a las oficinas de inspección de los ministerios de trabajo de los países que han ido al CAFTA, básicamente por la convergencia de muchos temas que se están discutiendo y por la existencia de redes sociales como la que hoy tú estás utilizando para mandar esta información. Es decir,
Los medios y la convergencia de medios que encuentran, primero, derechos de ciudadanos, segundo, derechos de trabajadores, tercero, derechos de empresas, cuarto, derechos de gobierno en obligación con sus ciudadanos o con ciudadanos que lo han electo. Estos derechos se combinan con obligaciones y ese equilibrio, ese balance es lo que está generando un nuevo estado de conciencia y esa es mi definición de responsabilidad social. Ahora, la responsabilidad social empresarial debe ser estimulada por las mismas empresas, debe ser estimulada desde fuera, debe ser estimulada por toda la sociedad. Debe estar el ciudadano, William. Es decir, lo que te hace ser más responsable y más consciente es cuando el ciudadano manifiesta sus inquietudes con respecto a cómo les puedes dotar de mejores herramientas para tener diálogos tripartitos mucho más eficientes, claro, mayor transparencia. Entonces, uno de los componentes de ese programa es básicamente el componente comunicacional. Y lo que me he encontrado aquí en las reuniones, y se lo decía a Kenny hace unos minutos, es una sensibilidad por el diálogo, por la inclusión, que es diferenciado, por cierto, William, de muchos de los otros lugares donde he estado. Perfecto. Bueno, entrando en materia, Ítalo, la responsabilidad social empresarial, decíamos, yo lo considero así, usted me corregirá si estoy equivocado, es un concepto, digamos, que se desarrolla, ¿qué sería? A finales del siglo pasado, ¿no? Lo que pasa es que la palabra responsabilidad es inherente al ser humano, por lo cual se es responsable socialmente, digamos, desde el momento en que tú tienes un nivel de conciencia. Lo que hay es una resignificación de esto. Buenos días, viernes 12 de febrero de 2010. Es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Le reitero a usted que puede participar como siempre lo hace a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este viernes hablaremos de responsabilidad social empresarial, un concepto acuñado a finales del siglo pasado y que ha sido retomado a nivel empresarial alrededor del compromiso que este sector tiene con la sociedad. Para hablar de esto nos acompaña en nuestros estudios Ítalo Pisolante, quien es máster en comunicación política y tiene un doctorado en comunicación organizacional, especialidades obtenidas en España. Ha trabajado recientemente sobre algunas publicaciones como 3 visiones de la ética y la responsabilidad social en la empresa del